una bandera, un camino, y les voy a mostrar en este pequeño espacio la Puerta de los Héroes, y que nos llevará después a la Plaza de los Mártires de Arad. Terminando la plaza o la avenida Boldogazzoni, encontramos un homenaje muy bonito erigido a las personas que han caído por la multitud de guerras que ha tenido este país, Hungría. Se llama la Puerta de los Héroes, y ustedes pueden ver en la parte superior, cuando se entra, una especie de pinturas, frescos y homenajes de personas que han caído en las diversas guerras que ha tenido el país. Esta es la entrada a la Plaza Arad, pero la Puerta de los Héroes tiene todo esto que les estoy mostrando a izquierda y derecha. Ya les voy a mostrar, observen, esto es un monumento y vale la pena tomarse su tiempo para observarlo. Aquí tienen todas las personas de la ciudad que han muerto en las diversas guerras. Hay que decir algo, y es que Szeged, al ser una ciudad importante de Hungría y que ha sufrido diversos cambios, ha contado con muchas personas que han participado en guerras. Aquí se dio, por ejemplo, el inicio de las revueltas de 1956, buscando la independencia de los rusos. Observen los frescos que hay, y al frente, que ya pasaré y se los mostraré. Ahí al fondo vemos la Plaza Arad. Y como pueden ver, en este lado de la Puerta de los Héroes hay dos soldados en piedra de unas dimensiones de unos 4 metros que cuidan el espacio. Y les voy a mostrar el otro lado de esta Puerta de los Héroes. Vale la pena mostrarla. Esto comunica con Pizzalajos, y cada sitio aquí merece ser visto. Pasar de izquierda a derecha y tomarse el tiempo para ver. Aquí les voy a mostrar algo, eso sí lo identifico, de 1914 a 1918, y cómo aprovechan cada espacio aquí para reflejar y para poner el nombre de todas las personas fallecidas en esta ciudad. En esta zona, que es fundamental para entender un poco la historia reciente de Hungría, aquí se empezaron a dar los hechos de la revolución de 1956. Estudiantes que se congregaron en este sitio rebelándose contra los soviéticos, y aquí se dieron las primeras marchas estudiantiles. Como pueden ver, es una plaza pequeña, muy bonita, arborizada, donde pasan los tranvías, y vamos a ver la estatua de Rákóczi. Este es Rákóczi, Ferenc Rákóczi II, uno de los héroes húngaros, con un lema que dice Cum Deo pro patria et libertad, una especie de Dios, patria y libertad. Y al fondo ya vemos la Plaza Dom. Este es un monolito, una especie de columna dedicada a 13 generales ejecutados en Arad. También en Szeged hubo judíos deportados, y estas placas al frente de las casas de donde los sacaron recuerdan la atrocidad. Este es Kovacs Samun, sacado el 25 de junio de 1944 y deportado a Auschwitz. Aquí sí, supuestamente lo sacaron de una casa que había aquí
ya no hay nada, ya hay un establecimiento comercial. Y esto es un parque para los niños, Rosakut. Acá debe haber agua en verano con los paticos. Y tiene un sinfín de detalles en un lugar infantil en el que los niños vienen a divertirse. Les voy a mostrar, los juegos son los más creativos para los pequeñitos. Observen, como una especie de vagón de tren donde van equiparando a los niños. No se mueve esto, pero es con rueditas, o sea, aquí tienen en cuenta a los pequeñitos. Miren qué belleza. Y si nos metemos aquí, miren cómo sería un vagoncito para los más pequeñitos. Es hermoso este sitio. Vean las escenas tan bonitas. Madres, padres y abuelos vienen a esta zona. Es un parque justo al lado del museo, separado por el puente. Y destaco también en este parque, muy pocas veces visto, un columpio para personas en sillas de ruedas. O sea, la inclusión está en este parque. Las calles y lo que van teniendo cuando uno se fija en todas las direcciones. Un avioncito o rayuela sobre una calle común en Szeged, completamente limpia y amplia. Otro parquecito de ensueño en la ciudad de Szeged es este, una especie de árboles o arbolada circular, y aquí viene la gente a tomar agua. Anakut. Esto es lo que hay es agua a 51 grados, caliente. Y la pusieron en el 2002 al parecer. Anakut. La gente viene a llenar las botellitas. Pueden ver, llena, es agua muy pura. La gente, mientras espera llenar la botella, se sienta. Aquí tengo otro edificio, Art Nouveau, comienzos del siglo XX. Pueden ver la parte superior, mujeres en forma de cruz, como generando un círculo en plena esquina de la plaza Duganix. Definitivamente esta ciudad no necesita ningún tipo de comprobación, y como en el fútbol dicen, no necesita bar. Esta es la calle Bar y estamos en una de las zonas limítrofes de Szeged con el río Tisza, viendo arquitectura y caminando por una calle con edificios antiguos, con galerías, y cercana a esa zona del río. Y atentos a los cielos y a los lugares que exhiben sitios como café. De aquí podemos decir que Szeged fue un sitio relevante en la historia, que dicen, ya que aquí hubo cacería de brujas, y creo que este es un sitio dedicado
como a este evento. Los aquelarres, las personas, el misticismo que hay en esta zona. Y en verano comienzan a poner estas carpas que pueden ver para matizar la temperatura en las calles. Observen toda esta zona que es peatonal y de casas antiguas de finales del siglo XIX. Vemos aquí consejo, ver todo lo que hay en el suelo. Absolutamente todo. Mirar en todas las dimensiones, abrir los sentidos. Cuando uno viene a una ciudad de estas poco conocida, vale la pena ver y sacar el espacio para ello. Sitios para mostrar en Szeged muchísimos, desde los pequeños detalles, las maticas y lugares para comer, para tomar un café como este. Un antiguo tranvía en el cual se puede tomar un refresco, un café, una bebida en una calle. Se llama 7 Megallo y el bar está dentro de el tranvía, en desuso por supuesto. Observen acá y observen el sitio. Sitios pintorescos, tranquilos, muy bonitos y en la calle, en esta época de primavera en Szeged. La fachada del Museo Mora Ferenc, al lado del río Tisza y con una especie de lugar donde el agua baila o se mueve al ritmo de la música clásica. Vamos a pasar por una de las zonas más vivas de la ciudad, más comerciales, que se llama, vamos a llegar a la Plaza Clausal. Inicialmente llegamos por una calle en la cual encontramos dos estatuas tipo bufón y bufona que nos dan la bienvenida y caminamos por ella hasta llegar a la Plaza Clausal. Vemos edificios de mediados del siglo XIX, republicanos, eclécticos. Vemos bastante clasicismo, modernismo, algo de Art Nouveau y una zona en la cual solamente se puede caminar, no está permitido el transporte público en esta zona. Les voy a mostrar esa plaza que es la Clausal, donde se hacen algunas exposiciones y eventos. Como pueden ver, hay algunas casetas que están construyendo. Esta es una plaza que se ganó relevancia en 2004 con un premio de Europa Nostra. Pueden ver, llegaríamos a esta zona. Bueno, no pueden ver mucho una estatua de leones, pero aquí observen cómo es la perspectiva de la plaza sobre un costado, el costado izquierdo. Hay cafeterías, hay sitios para comer, panaderías, bancos, y sobre el otro lado ya otro tipo de negocios, ópticas, bancos, aseguradoras. Aquí pueden ver la otra parte de la plaza con los leones, una fuente de agua de 4 leones mitológicos, y se ve una serie de
arquitectura muy clásica. Otro de los sitios para visitar en Szeged. Si quieren tomarse un buen café, aquí lo hay, precio medio. Y lo mejor es que se puede caminar por toda esta zona, es completamente peatonal. Aquí hay agua que se puede tomar, ahora está cerrada, en verano abren las fuentes y la gente llega a tomar agua y a llenar sus botellas. Suscríbanse al canal, gracias por los comentarios, por las opiniones. Seguimos viajando en estado natural viajero. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla y esto es Szeged, Hungría. Chao.